Les deseo hoy una excelente noche en el nombre poderoso del Señor Jesús. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y con todas sus familias. Amén. Bien, mis hermanos, damos la bienvenida también a las visitas. Acompáñenme por favor al libro de Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29. Juan 10, versículo 27 al 29. Confirman por favor con un amén. Bien, mis hermanos, dice Juan 10, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra, Señor amado. En esta hora seas tú edificando a tu pueblo, Señor, y que cada uno conozca la posición que tenemos en Cristo Jesús. A ti te damos la gloria en esta hora, Dios de la gloria, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, esta hora quería traerles esta reflexión. De pronto algunos no van a estar de acuerdo conmigo, pero de eso se trata. Digamos que dentro de la cristiandad evangélica y en el quehacer teológico evangélico siempre ha habido un debate acerca del tema soteriológico y bueno, y está bien en cierto modo, pero en algo los amigos católicos romanos tienen cierto de razón, porque dicen que los cristianos evangélicos están divididos acerca del tema de la salvación, pues ellos tienen su doctrina soteriológica, pues digamos que clara, pero sin embargo no es, digamos, la adecuada bíblicamente. Pues en esta hora yo les quiero dar la reflexión acerca de la seguridad de la salvación en el creyente verdadero. La seguridad de la salvación en el creyente verdadero. Y quiero que tengan muy presente el matiz que hago en el tema, porque la seguridad de la salvación se encuentra en el creyente verdadero. Y mi respuesta absoluta en estos momentos, antes de iniciar el sermón, es que la seguridad de la salvación la tenemos en Cristo Jesús. Y ahora yo les voy a desarrollar los puntos en los cuales yo me sostengo en esa postura. Bueno, antes les quiero relatar una historia. Primero quería preguntarles acerca, si alguien le hace una pregunta acerca de si son salvos, si de pronto cada uno tiene esa pregunta existencial filosófica que de pronto diga, yo soy salvo, o por qué creen que son salvos. Pues muchos van a llegar a la conclusión de que son salvos en Cristo Jesús, y está bien, pero tienen que entender muy bien de cómo es esa gracia que se derrama sobre nosotros en Cristo. En el año de 1912, el 14 de abril, en las gélidas aguas del Atlántico Norte sucedió uno de los sucesos relevantes de la historia de los naufragios para esa época. Exacto. Y aquí el hermano Kevin nos dio ahí la pista. El Titanic. El Titanic, recuerdan que hicieron una gran superproducción cinematográfica donde el valiente caballero trata por mil y una manera de salvar a su doncella. Y queda hablar de los últimos músicos que tocaron la última melodía hasta el final. Pero eso es ficción, digamos.
Pero sí ocurrió una historia bastante relevante, y es acerca del pastor John Harper, un pastor bautista escocés, que en ese momento se dirigía hacia la iglesia Moody en Chicago a predicar el evangelio. El pastor John Harper en ese momento se encontraba junto con su hija y su cuñada. Él prefirió quedarse en el barco, prefirió estar ahí por su carácter ministerial, porque así como lo que es un pastor, predicó hasta que el Titanic yació hasta las aguas del Atlántico. Se dice que el pastor comenzó a preguntarle a las personas que si eran salvos, y de hecho decía que hombres y mujeres primero y los no salvos que se embarcaran primero en los botes salvavidas. Pero recuerden que en el Titanic hubieron 1500 muertes, o sea, inevitablemente iban a haber muertes pese a la poca cantidad de botes salvavidas. Entonces el pastor, por su carácter pastoral y por ese carisma que debe tener un pastor por sus ovejas, se quedó ahí para salvar almas y llevarlas a Cristo en ese último momento de sus vidas, porque inevitablemente iban a ocurrir muertes. Entonces se dice que en medio de ese caos, él consoló a las personas, él trajo exhortación espiritual, trajo consuelo en esos momentos, y obviamente llevaba almas a Cristo, pues le recitaba el versículo de cree en el Señor Jesús y serás salvo. En esos momentos el pastor dio su vida, y obviamente tuvieron que haber sido convertidas muchas personas en esos últimos momentos. Pero ahora yo les quiero hacer una pregunta, es si nosotros estamos dignos de estar en la mesa de Dios, en la presencia de Él, o hicimos lo suficiente como para merecerle. Entonces, aquí donde entro al punto del sermón. Hay dos posturas que se ha debatido acerca de la soteriología, y en eso está Juan Calvino y Jacobo Arminio. Entre uno está diciendo que la salvación es segura en Cristo, mientras que Jacobo Arminio le da cierta responsabilidad al hombre en ese tema de la salvación. Pero yo les voy a citar aquí textualmente lo que pensaba el teólogo Charles Spurgeon. Decía en su sermón El orgullo catequizado y condenado. Dice: si me preguntaran por qué es condenado un hombre, respondería como un arminiano: él se destruye a sí mismo. Yo no me atrevería a colocar la ruina del hombre a la puerta de la soberanía divina. Después él dice: yo, por otro lado, si me preguntaran por qué he salvado a un hombre, solo podía dar la respuesta calvinista: él es salvado por medio de la gracia de Dios. Yo no soñaría en atribuir la salvación al hombre mismo en ninguna medida. Entonces él mantiene una postura totalmente equilibrada, y bueno, en ese caso pues, yo comparto también en cierta manera ese pensamiento. Pero vamos a considerar lo que se afirma en la teología reformada acerca del Ordo Salutis, que es en latín el orden de la salvación, que no es más que una seguidilla de pasos teológicos y sistemáticos donde el creyente llega a ese estado final de glorificación en el creyente. Entonces, el Ordo Salutis dice que primero empieza con la elección. Nosotros somos predestinados, luego comenzamos ese llamamiento. Dios nos llama para que podamos ejercer ese caminar. Luego hay una regeneración, un llamamiento en fe, una respuesta en fe, y luego viene la conversión donde recibimos el Espíritu Santo. Luego empieza esa justificación, se nos imputa la justicia de Cristo a nuestras vidas. Luego somos adoptados como hijos de Dios, para luego después entrar a ese proceso progresivo de la santificación. Y finalmente, pues
esa permanencia en Cristo, pues es la perseverancia con la que andamos. Y luego el estado final, que es la glorificación. Pablo lo afirma en Romanos 8:30. Lo pueden buscar, Romanos 8:30. Confirma con un amén, por favor. Gracias. Dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está el orden de la salvación. Pero, por ejemplo, nuestros amigos romanistas cambian ese sentido, ese orden. Pues obviamente ellos primero, tú tienes que estar santificado antes de ser justificado. Tremendo. Porque tú tienes que hacer una cantidad de obras para que tú puedas ser justificado. En las redes sociales, un evangelista le preguntó a una monjita en El Salvador, y le dijo lo siguiente. Dice, supongamos que hoy morirías y tienes al frente la puerta del cielo. ¿Cuál es la razón por la que te deberían dejar entrar? Y ella responde, pues yo hago pastoral social, ayudo a los enfermos, doy de comer al hambriento, puras obras, obras y obras. En ese sentido ella es coherente a su doctrina soteriológica, porque recuerden que para el romanista esto es más obra, solamente para que tú puedas alcanzar salvación. Pero fíjense que el reformador Martín Lutero tenía esa lucha. Él pasaba horas y horas en el confesionario tratando de encontrar como que esa perfección del hombre. Trataba de haciendo innumerables obras, hacía ayunos, vigilias, una cantidad de obras para tratar, y se martirizaba su cuerpo con tal de alcanzar esa justicia de Dios. Pero él estaba totalmente errado en eso. En su libro biográfico, él cita lo siguiente. Dice, es verdad que he sido un fraile piadoso. Un fraile se consideraba al hermano dentro de una orden católica. En ese tiempo Martín Lutero estaba en la orden de los agustinianos. Entonces los frailes eran como los hermanos, así como nosotros, los hermanos. Entonces él no pasaba en el monasterio ahí encerrado, sino que solamente salía también a hacer una obra misionera por fuera. Y es que viajaba a Roma y eso, fue allá donde se dio cuenta del error en el que estaba. Entonces Martín decía, verdad es que he sido un fraile piadoso y he observado tan rigurosamente las reglas de mi orden que puedo afirmar, si hubiera podido entrar un fraile en el cielo como recompensa de sus rígidas observancias, seguramente ese fraile sería yo. Pero luego él le pregunta a su amigo, el vicario general de los agustinianos, diciendo lo siguiente, ¿qué diréis entonces?, exclamaba Lutero, de tantas conciencias a quienes se prescriben 1000 mandamientos impracticables para ganar el cielo. Y como si fuera una respuesta de Dios, el vicario le responde, no hay más arrepentimiento verdadero que el que empieza por el amor de Dios y la justicia. Entonces esto me hace recordar cuando el doctor R.C. Sproul hace una enseñanza acerca de la salvación, y una vez un joven cristiano de 18 años se le acerca y le dice, yo he alcanzado ese nivel de santidad. Y él le preguntaba así, ¿has alcanzado ese nivel de santidad? Tú a los 18 años has alcanzado ese nivel de santidad que se requiere para ser salvo. Entonces él lo lleva a la respuesta del apóstol Pablo. Ni siquiera el apóstol Pablo se consideraba alguien digno cuando él decía, palabra fiel de ser aceptada, que Cristo Jesús vino al mundo y murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, ¿quién osa
quitarle el puesto al apóstol Pablo. Y él decía, tú no puede ser que tú seas, ahora mismo hayas alcanzado ese nivel de santidad que te pongas por encima del apóstol. Tremendo. Así que eso nos trae la historia del joven rico cuando le dijo a Jesús, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno es uno, Dios. Pero los mandamientos sabes: no robes, no adulteres, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, desde mi niñez he guardado esos mandamientos. Y él le dijo, bien, has guardado esos mandamientos, pero te falta uno: vende todas tus cosas y dásela a los pobres y tendrás tesoro de los cielos. Pero él dijo, se fue triste porque tenía muchos bienes. Así que más adelante algunos dicen, pero ¿quién podrá alcanzar entonces la vida eterna? Entonces para el hombre es imposible, para Dios es posible. Gloria a Dios, aleluya a Dios. Entonces, mis hermanos, yo voy a desarrollar 3 puntos por los cuales yo considero que la salvación es segura en Cristo. Veamos el primer punto. Dice, la salvación es una obra completa en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Amén. Dice Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, que no es un miti-miti, 50 y 50, tampoco es un 60-40 como por ahí una pastora afirma, y no queremos hacerle publicidad hasta ahora, pero es la que predica la cuadridimensión de Dios. Ella dice que, y asemeja como si fuera la calificación en las universidades, donde tú tienes el 60 y ahí ya pasaste raspado, y luego el 40% te da la posición en Cristo. Entre eso pone obras, pone velo, pone paternidad pastoral, una cantidad de obras. O sea, tremendo, una evangélica cristiana que diga que la salvación es 60-40. Increíble. Y voy al segundo punto, que dice, el Espíritu Santo es nuestra garantía de la salvación. Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Así que Pablo lo afirma, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Recuerden que en la antigüedad, cuando se sellaba una carta, no podía ser rota. ¿Por qué? Porque era un sacrilegio, porque el rey, cuando ponía su sello, no podría ser destruido. Así que en este siguiente punto es donde se centra el debate, porque yo puedo afirmar de que la fe verdadera produce perseverancia. La fe verdadera produce perseverancia. Pero la causa de esa perseverancia, ¿de quién depende? ¿Acaso depende de nuestro desempeño? Es la pregunta. Depende de nuestro desempeño esa perseverancia. Entonces voy al siguiente punto, el tercero. Dios nos preserva y nos sostiene. Y lo dice claramente en Tito capítulo 3, versículo 4 al 7. Tito 3, 4 al 7. Dice ahí las escrituras, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, la salvación no inicia desde nuestro esfuerzo humano, sino de la bondad y del amor de Dios. Recuerden ahí en Judas 1, 24, 25 que dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria, con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Así que tu pregunta no debe ser si pueden perder la salvación, más bien debe ser quién es el que la sostiene. O sea, las advertencias existen, la disciplina existe, están allí, pero en su bondad, en su soberanía, Dios te preservará. Recuerden que Pedro negó a Jesús, pero Pedro no perdió la salvación. Pedro fue restaurado. Recuerden que Jesús le dijo que él iba a ser zarandeado, y él le profetizó esa negación, pero igual él le dijo: pero cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. O sea, él no perdió la salvación pese a que negó a Cristo. Él estaba firme. Así que, ¿la restauración acaso fue producto de la voluntad humana o de la preservación activa de Dios? La fe verdadera produce perseverancia, pero la causa de esa perseverancia es la preservación activa de Dios. Los encontramos en la Escritura y voy a recitarlo fácil. El que es salvo se guarda a sí mismo por su fuerza, no por su fuerza. El que es salvo se guarda a sí mismo acaso por su fuerza. Esa no es lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras afirman: aquel que es poderoso para guardar sin caída, lo acabamos de leer en Judas. El que comenzó la buena obra la perfeccionará, en Filipenses 1:6. Soy guardado por el poder de Dios, en 1 de Pedro 1:5. Y el verso con el que iniciamos: nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre, en el capítulo de Juan. Siempre el sujeto activo es Dios en todo tiempo. O sea, nosotros somos preservados siempre por ese amor de Dios y esa preservación de Él. Así que, mis hermanos, mi mensaje es claro. Nosotros tenemos que confiar en Cristo. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que saber que esa salvación la tenemos segura en Él. No por las obras que nosotros hagamos. Ni siquiera el esfuerzo o el desempeño que tú tengas. Ni siquiera que tú vengas a la iglesia porque estés en una membresía. Porque la iglesia no te salva. Cristo es el que te salva. Gloria, aleluya. Así que, mis hermanos, el enemigo siempre nos quiere quitar la paz que tenemos en Dios. Nos acusará por el pecado que podamos haber cometido, pero nuestra justicia está en Cristo. La sola fe, la sola gracia, solo Cristo. Así que es solo Cristo. Las 5 solas que manifiesta la reforma de Martín Lutero. Así que, mis hermanos, así que no piensen que cuando el enemigo trate de decir: tú pecaste, eres mal cristiano, tú no sirves para esto. Recuerden lo que el apóstol dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? Entonces, cada día estemos buscando la santificación, pero no la vamos a buscar paralizados por la ansiedad, y tampoco la vamos a buscar en una histeria de moral, como si por todo lo que vayas a hacer bueno, con eso te vas a salvar. No, sino que tienen que buscarla con un espíritu de gratitud a un Cristo que ya ha asegurado nuestra salvación. Así que, mis hermanos, el que la visita de pronto que está aquí, que no haya recibido a Cristo, recuerden que hoy es el día de salvación. No esperen para el día de mañana. Hoy es el día de salvación, dice las Escrituras. Así que si hoy sigues creyendo, no es porque eres más fuerte que ayer, es porque Dios no te ha soltado. Y si mañana sigues en Cristo, no será porque te aferraste mejor, sino porque Él te sostuvo. Así que, hermanos, yo respondería lo último
de que si yo soy salvo, yo diría, tenemos la confianza de que el amor de Dios es superior a nuestra limitada humanidad. Gloria. Dios nos ayude. Señor, mis hermanos, esto fue la pequeña reflexión del día de hoy. Santo, aleluya. El Señor les guarde, el Señor les multiplique. Así que me acompañan y oren conmigo en esta hora. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios de la gloria, Señor. Ayuda, Señor, a mis hermanos, Señor, a que estén confiados en Cristo Jesús, a que nuestra confianza esté puesta solo en Él, el que Él nos preservará hasta ese estado final de glorificación, Señor amado. Te damos gloria a ti, Señor, y aquel que no haya recibido a Cristo, Señor amado, recuerda que no estás hoy en las gélidas aguas del Atlántico Norte, hoy estás en un lugar cómodo, Señor. Te pido, Señor, que esa persona que en estos momentos no ha recibido de Cristo, lo pueda recibir en su corazón, confiando en Él y respondiendo en fe, Dios de la gloria, Señor amado. Lleva a mis hermanos en paz y que los lleve, Señor, en glorificación hasta tu venida, Padre de la gloria, Señor. El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Amén. Y amén. Shalom.